En la Academia de las Fuerzas Armadas, el presidente de la República anunció un plan, el Plan Acelerado de Desarrollo Integral de la Guayana Esequiba. Y ese plan ha tenido varios componentes, o bueno, todos los poderes del Estado venezolano están incorporados a ese plan. Es muy interesante que lo analicemos en detalle porque se trata de una política de Estado en defensa del territorio, pero también sin precedentes en el país. El presidente anunció la creación de la Alta Comisión Nacional en Defensa del Esequibo, que es una instancia integrada por el Consejo de Defensa, el Consejo Federal de Gobierno, el Consejo de Seguridad de la Nación y sectores políticos, religiosos y académicos. Lo que nosotros veníamos advirtiendo hace varios meses en torno a la necesidad de incorporar a todos los sectores en ese plan acelerado de desarrollo integral. Obviamente, había que hacerlo después de un referéndum consultivo con una participación masiva, porque era un plan estratégico en defensa del territorio nacional que debería tener la garantía de contar con el apoyo de las mayorías. Y el resultado del referéndum consultivo ha dado la base política, la base jurídica, la base legal para emprender semejante tarea, que es un reto en una nueva etapa de la Venezuela contemporánea. Lo que más destacó el día de ayer en los anuncios del presidente fue la ley orgánica para la creación de ese Estado. El presidente activó el debate en la Asamblea Nacional para aprobar esa ley orgánica de la creación de la Guayana Esequiba, que va a ser el instrumento jurídico para la implementación de la decisión tomada, sobre todo a raíz de la respuesta a la pregunta número 5, que ustedes recordarán plantea que si usted está de acuerdo con la creación del Estado de Guayana Esequiba y se desarrolla un plan acelerado para la atención integral de la población actual y futura en este territorio, que incluye, entre otros, el otorgamiento de la ciudadanía y la cédula de identidad venezolana, conforme al Acuerdo de Ginebra y el desarrollo internacional, incorporando en consecuencia dicho Estado en el mapa del territorio venezolano. Ayer el presidente mostró el mapa venezolano y dio la orden al Ministerio de Educación para comenzar a distribuir en todos los textos, en todos los espacios, el mapa que en este momento está haciendo tendencia en las redes sociales. Pero para poder crear eso, se deben incorporar todos los componentes del Estado, todos los poderes. Hoy a las 11 de la mañana está prevista una rueda de prensa de la Fiscalía. El Tribunal Supremo de Justicia dio una rueda de prensa anterior a la del presidente, avalando, legitimando los resultados del referéndum consultivo. Pero seguramente estará involucrada toda la sociedad venezolana. En materia de seguridad, se creó la Zona de Defensa Integral de la Guayana Esequiba con 3 áreas de desarrollo integral, 28 sectores de desarrollo integral dependientes militar y administrativamente de la Región de Defensa Integral Guayana. Y designó a Alexis Cabello como la autoridad única de la Guayana Esequiba, cuya sede política administrativa estará ubicada en Tumeremos. El municipio de Sifontes es el más cercano a la zona en cuestión del Esequibo, desde el punto de vista administrativo. Es un municipio del sur minero que tiene muchos conflictos por la minería y sin embargo comienza a nacer otra dimensión territorial administrativa en Venezuela, nacida allí en Tumeremo. No es casual, fue allí donde el general Sifontes resistió con gallardía y valentía la invasión del imperio. Pero volviendo a la agenda del día de ayer, nosotros advertíamos en otros programas que para estar en el territorio, no solamente en lo físico, en lo de seguridad, sino también en el alma, en el imaginario colectivo, se tenía que tener un esfuerzo en conjunto en lo cultural, en lo económico, en seguridad, en explorar el ambiente, en conocer todo eso. Y el presidente abrió las puertas de par en par.
pidió una representación de cada universidad, pidió la colaboración de todos los sectores y esa alta comisión que les acabo de mencionar. Pero se necesita billete y se necesita de alguna manera generar allí una actividad económica con grandes pasos. Pensamos nosotros que como estaba la onda de las transnacionales y de los acuerdos internacionales, etcétera, pues entraríamos en pie con alguna transnacional. Pero no, el presidente anunció la entrada en pie con nuestras empresas estatales. Y en este caso, dos motores importantes que son la Corporación Venezolana de Guayana y PDVSA. En ese sentido, el presidente instruyó a PDVSA, a Petróleos de Venezuela y a la Corporación Venezolana de Guayana crear las divisiones de PDVSA Esequibo y CBG Esequibo y conceder licencias operativas para la exploración y explotación del gas, del petróleo y la minería. Obviamente el presidente de Guyana rechinó, estuvo en muchas entrevistas, particularmente una de ellas a Francia en Español, y de alguna manera estuvo criticando estas decisiones. Aunque es un presidente que se le ve inexperto, se le ve novato a la hora de declarar. Más adelante escucharemos esa parte de esa entrevista. Pero el presidente Maduro también ordenó publicar y difundir en escuelas, liceos y universidades el nuevo mapa de Venezuela. Y asimismo instruyó a los ministros Jorge Arreaza y Carlos Leal Tellería a hacer lo propio en las comunidades. Como ustedes saben, Arreaza está a cargo de las comunas y Tellería está en un área importante para avanzar en el debate en las comunidades. Tenemos el tema de los CLAP, el tema de los consejos comunales, el tema de los partidos políticos, etc. También se autorizó el inicio de un plan de atención social y para ello ese plan de atención social se va a realizar un censo y la entrega de cédulas de identidad a los habitantes de la Guayana Esequiba. Se ordenó abrir una oficina del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería SAINE en Tumeremo. Hasta ahora, en la zona sur había una oficina del SAINE en el municipio Rocio, que funcionó bastante bien por mucho tiempo. Desconozco ahora cómo está funcionando. Lo digo porque yo me saqué la cédula ahí en tiempo récord, hace varios años. Bueno, habilitar un servicio administrativo de identificación en Tumeremo es ampliar las instituciones para esa zona del país. Y finalmente propuso establecer una norma que prohíba la contratación de empresas que operen o colaboren en las concesiones unilaterales dadas por Guyana en el mar por delimitar. Y solicitó al presidente de la Asamblea, a Jorge Rodríguez, la discusión de esta ley y de estas nuevas decisiones en el Parlamento Nacional. Incluso pidió un chance de poder participar en ese debate. Ayer el presidente fue noticia de manera contundente, sobre todo porque sus informaciones, algunas tergiversadas, algunas malentendidas, algunas desinformadas en el resto del mundo, fueron noticia. Lo que está de alguna manera encendiendo el debate internacional con relación a Venezuela y Guyana. Y nosotros vamos a hacer lo propio el día de hoy. Pero escuchemos parte de las declaraciones del presidente de la República el día de ayer. Presten mucha atención. El Consejo de Defensa de la Nación es el máximo órgano de consulta para la planificación y asesoramiento del poder público en los asuntos relacionados con la defensa integral de la nación, su soberanía y la integridad de su espacio geográfico. A tales efectos, le corresponde también establecer el concepto estratégico de la nación, presidido por el presidente de la República. Lo conforman el vicepresidente o vicepresidenta de la República, el presidente o presidenta de la Asamblea Nacional, el presidente o presidenta del Tribunal Supremo de Justicia,
el presidente o presidenta del Consejo Moral Republicana y los ministros o ministras de los sectores defensa, seguridad interior, relaciones interiores y planificación, y otros cuya participación se considere pertinente. La ley orgánica respectiva fijará su organización y atribuciones. Con los anuncios del día de ayer, el presidente de la República, de alguna manera, mató dos argumentos de la prensa internacional opositora que cuestiona el evento del domingo 3 de diciembre. Sobre todo basados en lo que ellos dicen un referéndum no vinculante, y el segundo argumento de cuestionar la participación de más de 10 millones de venezolanos. Con relación al primero, nosotros hemos hablado en otros programas anteriores que un referéndum consultivo, como una figura constitucional, iba a significar, entre otras cosas, una herramienta jurídica de protección al presidente. ¿Por qué? Probablemente para la prensa internacional no sea vinculante. Para Venezuela y su infraestructura jurídica sí es vinculante, porque resulta que aquí lo que se decida en una consulta popular es de acatamiento obligatorio para el presidente de la República. Eso ya ha sucedido. Ustedes recordarán cuando Chávez tuvo que aceptar ir a un referéndum revocatorio por unas firmas recolectadas por la oposición. Estaba obligado por la Constitución. Ahora el presidente de la República está obligado a atender las respuestas a las 5 preguntas que realizó el pueblo venezolano de manera masiva. Eso quiere decir que si el presidente venezolano no cumple la voluntad del pueblo con relación a la 5ª pregunta, la 4ª, la 3ª, la 2ª y la 1ª, estaría desacatando la Constitución y las leyes venezolanas. La Corte Internacional de Justicia no puede, en ninguno de los casos, violar la soberanía jurídica de Venezuela, violar la Constitución venezolana. Y para ello es necesario ahora una ley que se va a sesionar a partir del día de hoy, y se entregó esa ley para la defensa de la Guayana Esequiba y su debate que comienza esta semana. En ese sentido, la infraestructura jurídica de Venezuela le va a dar un escudo y un expediente más a la hora de argumentar el desconocimiento de cualquier fallo o sentencia que emita el próximo año la Corte Internacional de Justicia. Ellos lo saben. Para decirlo de manera coloquial, se le complica un poco más a la Corte Internacional de Justicia el tomar una decisión, sobre todo cuando una de las partes no está reconociendo su facultad. Y aunque ellos se abrogan que tienen derecho a decidir, pues ellos van a tener que decidir y van a tener que respetar la Constitución venezolana y, en ese sentido, el resultado del referéndum consultivo. Y si el referendo consultivo no es vinculante, ¿qué es? Y si la voz del pueblo y el voto del pueblo no es vinculante, ¿qué es? ¿Qué es? Y yo solamente les tengo que recordar algunos artículos de la Constitución que son muy importantes. Artículo 5. La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista en esta Constitución y en la ley, e indirectamente mediante el sufragio por los órganos que ejercen el poder público. Los órganos del Estado emanan de la soberanía popular y a ellos están sometidos. La soberanía es el poder constituyente, es el poder del país, es el poder que está por encima de todo y reside intransferiblemente en el pueblo. Y luego tenemos el artículo 70,
que dice: son medios de participación y protagonismo del pueblo en el ejercicio de soberanía. El referéndum, cuyas decisiones serán de carácter vinculante, lo dice la Constitución. El referéndum, cuyas decisiones serán de carácter vinculante. Y luego viene el artículo 71, que es la base constitucional única, solo del 99 en adelante existe, para convocar este referéndum consultivo, el séptimo de nuestra historia, referendo único, inédito e histórico. Y dice: las materias de especial trascendencia nacional podrán ser sometidas a referéndum consultivo por iniciativa del presidente con el Consejo de Ministros, por acuerdo de la Asamblea Nacional, aprobado por el voto de la mayoría de sus integrantes. En este caso fue aprobado por unanimidad, también un hecho inédito, único, porque el referéndum que convocamos en el 99, en el 2000, para el tema sindical, fue aprobado por mayoría calificada, no fue por unanimidad, porque la derecha se opuso a la democratización del movimiento sindical en su momento. Artículo 71. El presidente, cuando ha dado lectura a los artículos 70 y 71, donde expresa literalmente el carácter vinculante del referéndum consultivo y ha descrito que la soberanía jurídica reside en el pueblo, está hablando de un nuevo modelo jurídico que pudiese ser malinterpretado en otras regiones del mundo donde no existe eso. Por ejemplo, usted puede encontrar en YouTube un analista argentino de mucha popularidad como youtuber haciendo un análisis de la decisión del presidente y comparándolo con la dictadura argentina en el caso de las Malvinas, cuando ellos acudieron a una estrategia de despertar el nacionalismo argentino para ocultar la violación de derechos humanos de esa dictadura. Un análisis absurdo y ridículo, porque yo le comentaba a ese youtuber en esa aplicación que si él había visto alguna vez a la dictadura argentina convocando un referéndum consultivo para preguntarle al pueblo cómo abordar el tema de las Malvinas. Es ridícula la comparación. Pero volviendo al carácter vinculante del referéndum consultivo, hay que tener cuidado en la vocería comunicacional, porque la guerra comunicacional se agarra de cualquier rendija. Este periodista Moleiro, al que hace referencia el presidente de la República, que es corresponsal del diario El País, fue entrevistado por el periodista venezolano César Miguel Rondón en su programa también de YouTube. Y el periodista argumentó que cuando él hace referencia a que el referéndum no es vinculante, se está basando en una declaración del diputado Hernán Escarrá. Posteriormente, en esa entrevista, César Miguel Rondón coloca el audio de Hernán Escarrá, donde ciertamente él dice que el referéndum no es vinculante. Otros voceros del PSUV, del chavismo, no recuerdo ahorita el nombre, también decía la frase. Ahora, la Corte Internacional de Justicia, que tiene sus estatutos, que tiene sus artículos y tiene unos principios de jurisprudencia universal, creo que es en el artículo 38, debe respetar la arquitectura jurídica de cada país, es decir, su soberanía jurídica, su constitución. Y en ese sentido, la Corte Internacional de Justicia probablemente se esté topando por primera vez con un gobierno cuya constitución prevé el poder de la constitución del pueblo ejerciendo su soberanía en el sentido de 4 figuras de referéndum. Esa frase que en Venezuela nosotros decimos de que aquí se gobierna obedeciendo al pueblo, se manda obedeciendo al pueblo, tiene de alguna manera unas razones jurídicas
que Venezuela ha experimentado con 7 consultas en lo que va del año, más de 20 y pico de elecciones, ya perdí la cuenta de la cantidad de elecciones. Pero es Venezuela la que está ejerciendo una democracia en la soberanía de consultarlo todo, incluso hasta cómo abordar las guarimbas cuando se activó nuevamente el proceso constituyente. En Colombia abordaron las manifestaciones violentas, algunas y otras fue una represión del Estado, de manera a palo y plomo. Lo mismo sucedió en Bolivia, lo mismo sucedió en Perú, lo mismo sucedió en Chile. Y aquí en Venezuela, a pesar de las denuncias y de las películas y de la industria cultural de que en Venezuela se violan los derechos humanos, en Venezuela en el momento de las guarimbas se convocó una constituyente. Y ese proceso de consulta jurídica de la constituyente, de alguna manera, desactivó la violencia que estaban generando las guarimbas. Es decir, el pueblo venezolano ha adquirido una madurez política que se está transformando en realidad concreta en sus leyes, en su constitución. La constitución no es letra muerta en Venezuela, en conclusión, porque el referéndum consultivo le está dando el poder al pueblo, y ese poder del pueblo está de alguna manera legitimando cada una de las decisiones anunciadas por el presidente de la República el día de ayer, por la sencilla razón de que lo que significa el carácter vinculante es el acatamiento obligatorio. Y es lo que está haciendo el presidente, acatando la voluntad del pueblo. El pueblo le dijo que sí, tienes que crear el estado de Guayana Esequiba y desarrollar ese plan acelerado para la atención integral de la población actual y futura de ese territorio. El pueblo le dijo abrumadoramente que sí. Ahora pasamos al segundo cuestionamiento, que es el bendito tema de la participación. Y voy a tocar este tema quizás por última vez, porque seguramente en la agenda noticiosa habrán temas mucho más importantes que aclarar este punto. Pero es necesario. Lo voy a hacer por varias razones, entre ellas que tengo amistades que obviamente son opositoras al gobierno, piensan distinto, pero son personas decentes, que ellos muestran su desconfianza con la bendita participación de más de 10 millones de venezolanos. Y hasta se ponen tristes, porque hay personas que mezclan sus problemas emocionales, sus problemas psicosexuales o la tara que tienen de alguna manera de frustraciones o de angustia, lo mezclan con la política. Y entonces yo le decía, bueno, pero por Dios, porque tú te vas a amargar la vida y entristecer porque tú no crees que participaron 10 millones de venezolanos. Eso no está bien. Eso emocionalmente tiene que haber otro problema allí que te esté causando esa tristeza. En todo caso, con todo el respeto a las personas que cuestionan la participación de más de 10 millones de venezolanos en el proceso del 3 de diciembre, yo debo informarles una vez más que sucedió algo distinto en este referéndum consultivo, que parece que la gente no está informada. Y eso tiene relación con una nueva infraestructura del CNE. ¿En qué sentido? Que en la jornada del 3 de diciembre, el CNE reconfiguró su oferta de centros de votación. Por ejemplo, en las elecciones regionales y municipales del año 2021, se contaban con 14.262 centros de votación. Pero en la jornada del 3 de diciembre de este año, se emplearon 15.857 centros de votación, es decir, un 11% más de nuevos centros. Eso significa que había más lugares donde votar, esos lugares estaban más cercanos a zonas populares y probablemente esa sea una de las razones por las que usted no veía esas colas habituales en otros centros a los que usted estaba acostumbrado a ver las colas.
Pero más allá del número de centros incrementado, aquí en el municipio Caroní, tengo entendido, se incrementaron 80 centros. 80 centros. Pero la mayoría de la gente no lo sabe. Entonces anda buscando a los 10 millones de venezolanos en las fotografías que ruedan por las redes sociales. Y eso es absurdo. O sea, hay mejores maneras de perder el tiempo. Ahora, también hay que analizar la ubicación de esos centros de votación. Porque muchos de esos centros de votación se crearon. El poder electoral decidió favorecer las condiciones para poner centros electorales más cerca de la gente, incluso en las zonas rurales, populares. ¿Por qué? Porque la bendita movilización del voto en la Venezuela de hoy es una tragedia por el tema de la gasolina. Aunque se hizo un esfuerzo extraordinario por mejorar el tema de la gasolina en las últimas semanas, en los últimos meses, el tema de la movilización del voto es siempre un trauma, porque mover el voto, sobre todo en esos centros nucleados de mucha participación que a la gente le queda lejos, la gente no va a votar. Hay mucha gente que no votó porque no tenía gasolina, no se iba a mover. Y por eso el CNE aumentó los centros de votación y los ubicó en zonas más cercanas donde es difícil la movilización, por ejemplo en zonas populares y zonas rurales. Así que de alguna manera eso contribuyó a mejorar la participación en la jornada del 3 de diciembre. Ahora, si usted no me cree y eso aún no le explica que hayan participado más de 10 millones de votos, porque usted sigue viendo las fotitos en las redes sociales donde no se veía nadie, pues hay un mecanismo electoral de 14 auditorías antes, durante y después, donde usted puede impugnar, o en todo caso los partidos políticos o líderes de oposición que cuestionan la participación, donde ellos pueden chequear cédula por cédula si votaron o no votaron esa cantidad de personas. Pero no lo van a hacer, porque en todas las denuncias de fraude jamás han hecho una impugnación para poder de alguna manera justificar su desconfianza. Y esos mecanismos funcionan. Aquí, a pocas horas, hay un municipio llamado Padre Chen, donde una ex alcaldesa hizo una impugnación de los resultados electorales, se fue ante el CNE con sus chorizos llamamos nosotros a los certificados que le dan a los partidos luego del conteo de votación, y allí ellos tienen toda la data de la votación mesa por mesa. Ella se fue con esas pruebas y demostró que había una irregularidad en el conteo de los votos y le faltaban votos para sumarle a ella. Y el CNE le dio la razón. El que había nombrado como alcalde tuvo que echar para atrás y nombraron a la alcaldesa que legítimamente había ganado. Pero ese argumento que está todavía en las redes sociales, sobre todo los líderes de oposición, ellos tienen dos frases que son como dos mantras: el referéndum no vinculante y la baja participación. Y con la baja participación están tratando de cuestionar las decisiones que se están asumiendo ahora. Incluso llegaron a decir algunos periodistas que viven en Miami, sobre todo César Miguel Rondón, de que el referéndum había sido un plebiscito. Lo dijo el exministro Andrés Izarra, que también vive en el exterior, cuyo suegro es prófugo de la justicia, de que el referéndum consultivo era la tumba del presidente Nicolás Maduro porque se demostraba que no había participación. Todo eso murió desde el punto de vista del debate. Es estéril seguir aclarando a estas personas cuando la realidad y las noticias están avanzando aceleradamente hacia otros temas. Solo que quería hacer este paréntesis largo por respeto a muchas personas que todavía siguen buscando las fotos en las redes sociales de los benditos 10 millones de personas
Y yo les dije, no pierdan más el tiempo, presta atención a lo que está sucediendo y presta atención, infórmate más, investiga un poco más. Ahora, volviendo al tema de las decisiones presentadas por el presidente el día de ayer, nosotros hemos estado haciendo la tarea de estar consultando a la gente, de estar articulando las instituciones. Ayer tuvimos una reunión de trabajo de la Fundación Yuruarí, que se creó precisamente para tener una estrategia de formación e investigación sobre el Esequibo, en vista de algunas debilidades que nosotros estábamos observando, entre ellas el desconocimiento de nuestra historia. En esa reunión estamos planteando propuestas que el presidente de la República está solicitando y está abriendo las puertas para la participación del sector académico, del sector popular, de todos los sectores para hacer propuestas. Entre ellas es muy importante que escuchen algunos planteamientos de los que nosotros hemos hablado. Sobre todo el fortalecer las historias locales. José Caldera, un gran amigo de la casa y miembro del movimiento de historiadores Bolívar Insurgente, tiene algunas ideas interesantes que ventilamos el día de ayer en esa reunión en la Fundación Yuruarí. Y le consultamos y él nos planteó lo siguiente. José Caldera, con quien estamos debatiendo en la Fundación Yuruarí esta nueva etapa que surge a partir del referéndum y cuál es el proceso que podemos desarrollar nosotros en la región, en la política hacia el Esequibo. Bueno, yo creo que hay dos maneras de abordar el Esequibo. Primero, la parte de formación y la parte de investigación. Voy a hablar un poco de lo que es la parte de investigación, que es la metodología que vamos a utilizar para poder abordar las comunidades, tanto esequibanas que viven aquí en el municipio Caroní, o las que viven en San Francisco de Turumbán, en las fronteras con el Esequibo, con Guyana. Bueno, ¿qué metodología queremos utilizar? Por lo menos lo que es levantar las historias locales y regionales de las diferentes comunidades que existen con compañeros esequibanos o venezolanos que viven guayaneses que viven en la frontera. ¿Qué podemos obtener con esa información? Hay que visibilizar visibilizar la resistencia a lo que es el avance del gobierno guyanés hacia Venezuela. También podemos ver las debilidades que podemos tener en cuanto a lo que es la comunicación, de si existe, de qué manera se comunican ellos dentro de su espacio. Tú hablabas en ese sentido de la barrera del idioma o de comprender cómo es esa comunicación allá con otro idioma. Ajá, una de las maneras que siempre una de las que se plantea de los gobiernos para colonizar a un espacio, un territorio, es el idioma. Nosotros ahí hay una barrera, ellos hablan el inglés y de la acá hablamos el español. ¿Cómo podemos empezar nosotros a trabajar el idioma? Es que empecemos a comunicarnos con radio, prensa, redes, hablar en el idioma español, pues, hablar el venezolano, hablar el guayanés, para que ellos puedan empezar a conocer el himno nacional, a conocer nuestras costumbres, a conocer la arepa, y después vienen otros elementos religiosos que utilizan las colonias, las potencias para colonizar ciertos territorios, como es las religiones, por lo menos los españoles utilizaron en América la religión católica para poder colonizar, para poder colonizar. Sin ese elemento no hubiese sido colonia. No fuera sido colonia. Pues. En el sentido las dos puntas fueron el idioma y la religión para poder colonizar a Hispanoamérica, y bueno, de una manera nosotros tenemos que ver de qué manera podemos empezar a penetrar a ese territorio y levantar esa historia local. También nos permite visualizar
de qué manera, de qué manera y cómo llegaron ellos allá. ¿Cómo llegaron? ¿De qué? O sea, producto de la revuelta de Rupununi, que fueron desalojados de ese territorio, o fueron que por un problema de minería, o fue por un problema de agrícola, o sus descendientes son de ahí, ellos no son... Y eso es historia. Eso forma parte de esa historia, porque es importante saber la movilidad social del territorio, de los habitantes. Claro. O sea, primero cuando uno vamos a ver la movilidad social de Caroní, vemos que la gran mayoría en los años 70 y 80 llegaron del estado Sucre, del estado Monaga. Es la principal emigración a Venezuela. Claro. Y los profesionales llegaron mucho de Maracaibo, llegaron de Mérida, de esas regiones. Eso es lo que tú llamas historias locales, comenzar a comprender esas historias locales para entender mejor la realidad del territorio. Sí, es importante. Yo creo que ellos mismos nos cuenten su historia, porque es la manera que nosotros podemos interpretar, empezar a interpretar por qué, que primero tenemos que ver la parte de la gastronomía. Nosotros dentro de la historia local vamos a descubrir qué tipo de gastronomía existe allá. Claro. Si es que ellos comen ahí del lado de Venezuela, ellos están comiendo roti. Claro. Si nosotros en vez de comer arepa estamos comiendo roti, nos están comiendo... Es como, si hablamos de unidad territorial, es como conocer el pariente lejano del que no sabemos hace mucho tiempo, pero es parte de la familia, es venezolano. Sí, eso forma parte de conocernos, pues. ¿Qué música? O sea, eso forma parte de la identidad. Claro. Si ellos realmente están escuchando el joropo guayaneo, o están escuchando el calixto, o están escuchando el soca, o tienen su folclore, que sería interesante, porque formaría parte de un nuevo descubrimiento. Pues. Claro. Gracias. Lo que plantea José Caldera es muy interesante, porque el tema del idioma no debe ser una barrera para nosotros atender y en la creación de ese Guayana Esequiba. Y sobre todo, de alguna manera, explorar las historias locales, saber cómo llegaron allí, qué se agruparon, qué corrientes religiosas están viviendo allí. Hay una corriente musulmana, hay mucha gente de ancestros de la India, allí hay una combinación pluricultural bastante interesante que ya de por sí es muy diversa con las etnias indígenas aborígenes que habitan en el territorio, sobre todo en la zona norte. Pero también estuvimos hablando con el amigo Olaf. Como ustedes saben, Olaf nació en el Esequibo, es venezolano, y él huyó junto con su familia, siendo muy niño, de la masacre de Rupununi, ese acontecimiento histórico que muchos venezolanos desconocen y que forma parte de la historia venezolana. Incluso Olaf, en esa reunión de ayer que estuvimos en la Fundación Yuruari, me estuvo mostrando un mapa de la zona donde estaba ubicado la zona más poblada del Esequibo, que es Letén. Y en ese sentido me llamó poderosamente la atención que hay mucho territorio en la zona despoblado, es decir, donde hay muy pocos habitantes. Y me llamó la atención el hecho de que Brasil haya estado invirtiendo en infraestructura, haya estado construyendo puentes y carreteras en territorio venezolano. De manera que no va a ser fácil la creación de ese estado, de ese Guayana Esequiba, pero es necesario, urgente, y nos va a plantear nuevos retos. Hablamos ayer con Olaf y yo quiero compartir con ustedes parte de sus impresiones del debate que realizamos el día de ayer. Buenos días, mi nombre es Olaf Belville, esequibano, bolivariano,
revolucionario y chavista más que nunca. En realidad, ahorita estamos en mesa de trabajo con la Fundación Yuruari, estamos buscando las estrategias de cómo enamorar a nuestros hermanos que están en el Esequibo. Partiendo de San Martín de Turumbán, podemos tratar de reclutar, o bueno, no reclutar, de convencer a algunos hermanos caciques de las aldeas para que ellos nos puedan aportar sus ideas. Y bueno, y a ver su situación, cómo la población, su educación, su salud y los medios de transporte, pues su costumbre. Hemos discutido como dos líneas estratégicas que van hacia el área de la formación y de la investigación. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo ir explorando ese territorio, tú que has vivido allá, que has visitado la zona mucho tiempo después en el 2000? ¿Cómo ir conociendo esa realidad? Bueno, en la parte sur, en el Leten, yo estuve en el año 2000, yo nací en el hospital de Leten, Rupununi, distrito 9 de la región, y bueno, actualmente hay un desarrollo económico de tanto asiáticos y brasileros más que todo también, y se ve algo de desarrollo, pero las aldeas sí están totalmente desasistidos, tanto para acceso de carreteras y eso, aunque los brasileros han hecho algunas vías de acceso, pero para llegar a la capital, pues. Okay. Esa inversión de los brasileños fue hacia el sur del territorio. Sí, hacia el sur del territorio. Ellos hicieron un puente en el río Tacatú y después una carretera en los años 90 hacia Georgetown, hacia la capital. Y ese es su medio de transporte de mercancías. Pues yo me imagino que los brasileños estarán buscando su salida hacia el Atlántico, no sé su política internacional, pero creo que por ahí es. Estamos hablando de una infraestructura construida por el gobierno brasileño en territorio venezolano. Sí, señor, eso es correcto. Entonces, bueno, me extraña el silencio de los brasileros, pues el gobierno brasileño que no se ha pronunciado en cuanto a este conflicto, pues. Según el presidente de Guyana, el gobierno de Brasil también está preocupado. Pues yo no veo a Lula muy preocupado con lo del Esequibo. En todo caso, él anda buscando intermediarios. Se anunció que quiere a Cuba como intermediario con Venezuela. Este debate lo hemos realizado desde hace varios meses. También lo hacemos en el Consejo de Gestión Universitaria, lo que llaman el CEGU, y por eso se creó el Comité Universitario sobre la Guayana Esequiba. Y la Fundación Yuruari fue nombrada presidenta de ese comité, para presidir ese comité, en la persona de Roberto Romero, quien es el presidente de la Fundación Yuruari. Y este servidor es el vicepresidente. Diría mi difunta madre, qué lejos has llegado, hijo mío, eres vicepresidente. Pero bueno, usted también puede participar en la Fundación Yuruari, porque es un espacio de puertas abiertas a todo aquel que pueda colaborar en este debate y que pueda colaborar en este proceso de investigación. Historiadores, docentes, ingenieros, académicos, pueblo en general, puede participar con nosotros en la Fundación Yuruari para poder colaborar con el gobierno nacional, con el Estado, en la gestación de ideas, en propuestas, en investigaciones que nos puedan facilitar esa creación del Estado, del nuevo Estado en el territorio nacional. Es muy importante su participación porque nosotros primero tenemos la obligación histórica por la cercanía con el territorio. Segundo, porque eso va a alimentar el diagnóstico del gobierno nacional a la hora de tomar decisiones. No es lo mismo tomar unas decisiones en unas oficinas de Caracas desconociendo la realidad del territorio. Ese ha sido el grave problema de nuestras políticas mineras, que se toman decisiones en Caracas sin saber cómo se bate el cobre, o en todo caso cómo se busca el oro, o cómo es la cultura territorial en los municipios del sur donde está la explotación del oro. Y eso nos ha traído muchos problemas, incluso vidas humanas,
porque ustedes recordarán varios episodios que por desconocimiento del gobierno nacional y estar aplicando políticas mineras cerradas, se crearon grandes conflictos en esas zonas mineras. Bueno, tenemos la oportunidad en esta gran convocatoria del presidente de la República, de Tutrimundachi, poder nosotros hacer nuestro aporte. Por eso yo les decía, no subestime el aporte que usted pueda hacer. En función de eso, también estuvo con nosotros Antonio Valdés. Usted lo conoce porque esa es la dinastía Valdés, algo así como la dinastía Ming en la milenaria China. Esos son más hermanos que pobladores, y todos políticamente activos. Antonio Valdés, recién llegado de México, estuvo dando sus opiniones y le consultamos su reflexión luego de esa reunión de la Fundación Yuruari. Bueno, en razón del contenido y de lo tratado en esta reunión con la Fundación Yuruari, es interesante las posturas que se hicieron, especialmente la que tiene que ver con el tema de formación y divulgación, pues, sobre el tema del territorio Esequibo. Ello equivaldría necesariamente a una relación directa con las universidades de la zona, con la zona educativa, con el gobierno regional, con la REDI, la Región de Defensa Integral, para lograr intentar ir aumentando el nivel de conocimiento sobre el tema en nuestra población. Es básico y elemental. Es probable que el referéndum pues impactó, pero no fue suficiente. Yo creo que el proceso de formación tiene que seguir permanente. Es más, soy de los que pienso que debe prepararse una cátedra completa que debe ser incluida en los pensum de todas las universidades en Venezuela, de la educación media y de la educación primaria, en su nivel. Podemos decir que el referéndum nos permitió un diagnóstico del nivel de conocimiento de la historia de los venezolanos. Por supuesto, el trabajo que hizo el presidente Chávez estos 20 años, o hasta el 2013, con el tema histórico, ha funcionado muy bien, pero indudablemente que necesita reforzarse. Y sobre todo la historia del Esequibo, porque no data de 1814, no data de 1777, cuando el rey Carlos III firma la condición de Capitanía General de Venezuela. Data de casi del siglo XVI, de las relaciones que había entre esos imperios, Inglaterra, Francia, España, con el tema territorial y con la iglesia, porque a fin de cuentas quien avalaba toda la posesión de esos terrenos era la iglesia católica, el Papa, con los famosos acuerdos que hubo en Francia en Europa sobre esos temas, ¿no? Entonces es necesario que esta historia, que es una historia larga, como la historia, por ejemplo, del proceso de independencia, que apenas fue de 13 años, la de Guayana, que fue un año, ¿no? La liberación de Guayana con la campaña de Guayana, pero creo que es necesario, indispensable, el tema de la formación sobre el Esequibo. Ahora, tú comentaste durante el debate que estaba previsto la instalación de una emisora en San Martín de Turumbán. ¿Eso es oficial? ¿Tienes ya información oficial o es algo que tú indagaste por ahí? No, es una información oficial. Es probable que la gente que está ahorita en San Martín de Turumbán puedan estar verificando esto, pero la fuente mía es cercana a todo este proceso. Y creo que, por supuesto, también es necesaria, porque de una u otra manera tenemos que hacer contacto con el esequibano, y el medio más cercano se llama la radio. Eso hay que hacerlo incluso con Santa Elena de Guairén, eso hay que hacerlo con Caicara del Orinoco por el lado colombiano, hay que hacerlo por el Amazonas con el lado colombiano, hay que hacerlo por el Apure, hay que hacerlo por el Táchira, por Maracaibo. Tiene que haber un plan de difusión de lo que es la venezolanidad, su territorio, su soberanía, a través de la radio. Deben conocer ustedes que la legislación venezolana, a través de CONATEL, permite a la radio o a las emisoras radiales hacer el uso del espectro radioeléctrico con una limitación del municipio. Es decir, esta señal que usted está escuchando en este momento no puede ser escuchada por ahora en el territorio Esequibo, porque está limitada al municipio Caroní.
lo podrá escuchar mañana cuando subamos este contenido en nuestro canal de YouTube. Y en YouTube ya sí es universal en la plataforma. Pero esta es una de las ideas que estuvimos debatiendo en la Fundación Yuruari, sobre todo porque habíamos visto el problema, incluso por una observación que nos hizo Edgar Rodríguez, que estuvo con nosotros en varias discusiones, en varios debates, de que las emisoras que se escuchan en el territorio Esequibo todas son de Guyana, no hablan el español. Y lo que decía José Caldera es importante, la barrera del idioma. ¿Cómo es que ellos no estén conociendo la información que se está gestando en Venezuela? En este momento en el Esequibo se deben estar informando por redes sociales, pero no hay una emisora radial que tenga una señal allá. Yo planteaba que una emisora radial en San Martín de Turumbán o en cualquier lugar para ese objetivo tiene que ser una emisora de la Fuerza Armada, porque hemos visto con triste experiencia que todo el esfuerzo que se hizo por otorgar concesiones a emisoras comunitarias poco a poco se han ido diluyendo. La mayoría de ellas han dejado de emitir por problemas económicos. No tenemos una política hacia el espectro radial de manera constante, salvo la de cobrar impuestos y ya. Y se pudiesen hacer muchas cosas más. En conclusión, las emisoras radiales están pariendo, y únicamente una emisora radial con este objetivo de llevar nuestro idioma, nuestras ideas, nuestra cultura al territorio esequibano, tiene que tener una institución fuerte para que pueda mantenerse en el tiempo la señal y la producción de contenidos. Y sobre todo el resguardo en esos territorios tan inhóspitos, el resguardo de esa infraestructura. Una emisora comunitaria no sobreviviría allí 3 meses. En cualquier momento, si le roban los transmisores aquí en el Cerro del Chupi, imagínense allá. Entonces, yo pienso que la institución de la Fuerza Armada puede resguardar una emisora, puede administrar una emisora, incluso su contenido, por los avances tecnológicos, se pueden hacer desde aquí, se pueden hacer a través de las universidades, de las escuelas de comunicación, toda una programación cultural de contenido especializada para el territorio, en la que puedan participar muchos sectores y de alguna manera enriquecer el contenido en el espectro radioeléctrico a través de una emisora que la Fuerza Armada la resguarde. Cuando yo digo la resguarde, porque ¿quién va a proteger en ese monte y culebra, en esas zonas inhóspitas, un transmisor? Tiene que ser un componente, una institución que le permita proteger eso. Aquí en el Cerro del Chupi tú no puedes tener unos equipos, porque mensualmente te roban o el aire o el transmisor o los cables, etcétera. Sino que lo diga Diamante, que salieron corriendo con las tablas en la cabeza de ese Cerro del Chupi. Pero bueno, ahora sí vamos a escuchar a Sergio García. Usted lo conoce, amigo de la casa, fue vicerrector de la UNEC, y con él con él es con quien yo he debatido más estos planes de formación, porque el plan de formación que redactó Sergio García fue el que presentamos ante el CECU, ante el Consejo de Universidades, y por eso fue aprobado, y por eso la Fundación Yuruari fue nombrada a presidir el comité. Les invito a que participen en la Fundación Yuruari, que tiene las puertas abiertas para todo aquel que quiera aportar y quiera colaborar. Desde lo jurídico, necesitamos apoyo en lo jurídico. Desde la historia, necesitamos investigadores sociales, necesitamos sociólogos, antropólogos, toda aquella persona en general. No necesitamos que sea un académico experto, lo que necesitamos es que tenga voluntad, pero que quiera participar. Y las puertas de la fundación están abiertas. Pueden comunicarse conmigo, ya conocen mi número, 0414-958-1282.
0414-958-1282. Bueno, Sergio García nos planteó lo siguiente. Buenos días. Bueno, mi nombre es Sergio García, director general de la Fundación Yuruarí. Ahí estamos un colectivo de personas muy abocadas, estudiosas de la Guayana Esequiba, ¿no? Justamente se plantea de aquí en adelante un proceso de planificación, de desarrollo, de establecer estrategias, de situarnos y contextualizar todos los procesos inherentes a la formación y la investigación que vamos a desarrollar tanto al interior de la Guayana Esequiba como aquí en el territorio, especialmente aquí que nos compete en el estado Bolívar. Es necesario que nosotros articulemos diferentes instancias del estado, como por ejemplo las gobernaciones, las alcaldías, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y muy importante las universidades del estado Bolívar. Nosotros a través del Comité Universitario Territorial para la Guayana Esequiba, que preside Roberto Romero, directivo nuestro de la Fundación Yuruarí, vamos a iniciar un proceso concomitante para establecer diseñar a la brevedad posible un plan estratégico situacional que considere, por supuesto, un plan de formación e investigación y a través de un diseño metodológico fundamentado en la sistematización de experiencias formativas e investigativas. Es decir, una creación propia de Latinoamérica y el Caribe, histórica, o el pensamiento latinoamericano y el Caribe, con la idea de desarrollar nuestros propios procesos de planificación de desarrollo, tanto a nivel estratégico, a nivel ejecutivo, a nivel táctico. De manera que están dadas las condiciones. Yo creo que vamos a coincidir con el Estado y el poder público en sus diferentes instancias político-territoriales para poder desarrollar este plan. Es una nueva Venezuela y usted tiene que entender que si hablamos de la participación protagónica, si hablamos del poder del pueblo, el poder del pueblo no es un poema ni una frase vacía ni letra muerta. Para que exista el poder del pueblo tiene que existir organización, tiene que existir compromiso, tiene que existir conocimiento. Pero no el conocimiento acumulado de la memoria de ese modelo educativo que nos impusieron, sino el conocimiento a partir de la experiencia, de la exploración, del querer convivir con el otro y aprender del otro y crear nuevos conocimientos. Entonces es importante en esa visión robinsoniana, como diría María Zambrano, que también participó en ese debate, explorar nuevas formas de crear nosotros patria, de crear conocimiento, de aportar en esta nueva etapa de la Venezuela. Por eso yo digo, no subestime su poder para apoyar, para aportar. Sobre todo porque el gobierno lo necesita. El presidente aseguró ayer que el pueblo está intransferiblemente en el pueblo. Pero no solamente el poder, también el conocimiento. ¿Cómo legisla el gobierno nacional sin conocer las necesidades del pueblo? ¿Cómo tú llevas y desarrollas un plan acelerado para la atención integral a la población actual y futura de ese territorio si no conoces la población actual de ese territorio? Tienes que conocerla, tienes que comprenderla, tienes que saber incluso cuáles son sus sueños, cuáles son sus expectativas, cuáles son sus miedos, porque la narrativa mediática está en una batalla campal donde nos están agrediendo, y no solamente con el tema de lo vinculante o el tema de del cuestionamiento a la participación de más de 10 millones de venezolanos, porque fueron más de 10 millones. Entonces, en ese sentido, van a venir nuevos ataques en los mediáticos, nuevas narrativas adversas para justificar lo injustificable, y el antivirus para que esa comunicación, esa guerra comunicacional no tenga su efecto tóxico o nocivo. El antivirus es despertar conciencia, es conocer a la gente, convivir con la gente, aprender con la gente. Por eso yo me tomo el atrevimiento
quizás a veces fastidioso de mandar a la gente a investigar y a estudiar, porque es que no hay atajo, no hay de otra. Y hay mucha gente que sigue consumiendo basura en las redes sociales y se angustia y se enferma. Pero bueno, hay que aprender, todo este proceso es un aprendizaje. Todas estas adversidades, bienvenidas sean, porque nos permite a nosotros pisar tierra, conocernos a nosotros mismos y evolucionar. El presidente hizo referencia sobre todo a esa ley orgánica el día de ayer, hizo muchas reflexiones importantes que valen la pena escuchar con atención, porque en verdad están haciendo una nueva venezolana en una nueva etapa y estamos haciendo historia. No subestime eso, estamos haciendo historia y eso es importante comprenderlo en tiempo real. Se discuta establecer una norma muy firme para prohibir la contratación con empresas que operen o colaboren en las concesiones unilaterales dadas por Guyana en el mar por delimitar y se haga mediante ley especial. Y se le dé en la ley especial, propongo 3 meses a todas esas empresas para que se retiren de esas operaciones en el mar por delimitar. 3 meses. Y estamos abiertos a conversar. Por las buenas, todo. Por las malas, nada. Respeto al derecho internacional, respeto a las leyes, respeto a la buena vecindad, respeto a la convivencia. Este punto va a ser noticia, porque decir 3 meses de ultimátum para esas empresas que están violando zonas marítimas venezolanas en unas licitaciones unilaterales e ilegales va a despertar la narrativa en la guerra comunicacional. En toda guerra, porque la guerra es integral, el campo de batalla comunicacional es el primero y el último. El primero porque con la narrativa comunicacional es que tú justificas el bombardeo. ¿Qué fue lo que intentó hacer Israel? Justificar la masacre y el genocidio de niños a través de una batalla comunicacional. Esa batalla de comunicación Israel la perdió. Hoy todo el mundo es testigo, rechaza y deplora el genocidio contra el pueblo palestino. No solamente hoy, 75 años de ese genocidio. Y la batalla final también es comunicacional, porque entonces tú tienes que contar la historia. Hoy Estados Unidos tiene una guerra comunicacional para hacer creer al mundo que ellos ganaron la Segunda Guerra Mundial. Cuando ellos de manera cobarde participaron fue al final y para lanzar 2 llagas históricas en Hiroshima y Nagasaki. Son 2 llagas históricas que tiene Estados Unidos que no le da moral para juzgar a ningún país del mundo en sus políticas de energía nuclear. Pero la batalla comunicacional es compleja, es difícil. Mi responsabilidad como ser humano, como ciudadano, como venezolano, como padre de familia, es estudiar este tema de la comunicación y hacer un esfuerzo por facilitar la comunicación a los demás. En la Fundación Yuruari yo me responsabilizo por la estrategia comunicacional y por eso estos foros radiales, estos programas especiales, estos cafecitos sin azúcar donde abordamos los temas. Y si usted se siente informado, se siente orientado, quiere decir que estamos cumpliendo el objetivo. Por eso yo agradezco mucho a los oyentes cuando me escriben y me reportan sintonía e incluso me informan cuál es su apreciación de lo que estamos diciendo, qué es lo que ellos piensan. Entonces, la estrategia comunicacional es vital para este proceso. Yo creo que el día de ayer el presidente tocó el tema comunicacional, pero a la defensiva. Es decir, cómo nos protegemos
de esa narrativa en contra en la que quieren desconocer el carácter vinculante, quieren desconocer la participación de millones de venezolanos. Pero eso no es suficiente, lamentablemente. Ya les comunicamos nosotros la necesidad de ocupar el espectro radioeléctrico no solo en esa zona del país, sino en toda la frontera. En la frontera con Brasil, en la frontera con Colombia. Yo no tengo nada en contra del vallenato, a mí me encanta el vallenato, yo disfruto el vallenato, canto el vallenato, bailo el vallenato. Pero nosotros tenemos que hacer lo propio, porque es que en Colombia creen que ellos inventaron la arepa y piensan que el joropo es de ellos. Y resulta que allá hay una fusión cultural interesante, pero ellos defienden su folclore, ellos defienden su vallenato. Nosotros hemos perdido mucho folclore, o se ha debilitado. El corazón llanero no es suficiente. Pero volviendo al tema comunicacional, nosotros necesitamos una estrategia comunicacional. Y en esa estrategia comunicacional necesitamos producir contenidos. Y al producir contenidos, mejorar las narrativas. El presidente de Guyana fue entrevistado por un canal de Francia, France 24. Y en ese sentido estuvo de alguna manera justificando lo que él dice, el derecho que tiene Guyana a ocupar un territorio que ellos dicen les pertenece porque se los dio Inglaterra cuando ellos crearon su independencia. Y él se contradice, porque él dice que él quiere dialogar, pero dice que la etapa de diálogo se acabó y que se entiendan con mis abogados en la Corte Internacional de Justicia. Y él confía ciegamente en la Corte Internacional de Justicia. Incluso nos fue a acusar con el secretario de Naciones Unidas y está amenazando con tomar también medidas. Pero ahora nosotros tenemos que hacer lo propio en nuestra narrativa, porque nosotros tenemos que convencer al mundo de nuestro modelo constitucional, de la historia que nos pertenece. Pero ¿cómo tú defiendes una narrativa de la historia que te pertenece si aquí hay un promedio de personas de 40 años hacia abajo que no tienen ni idea del laudo arbitral del Acuerdo de Ginebra, que no conoce la historia venezolana? Nuestro sistema educativo, llámese universidades, llámese ciclo diversificado, llámese primaria, preescolar, deberían estar en emergencia de qué sucede con la historia venezolana que no se conoce. ¿Por qué nosotros seguimos imitando modelos educativos que nos castran el pensamiento crítico, que nos castran el conocimiento de la historia, para tener una educación meramente tecnológica fragmentada de gente que se está preparando para apretar 30 años un tornillo y ni siquiera debatir el tema salarial o la política porque se considera político, porque considera que la política es sucia y todos los políticos son corruptos? ¿De dónde nace esa estupidez? De un sistema educativo débil, de un sistema educativo que no permite la crítica, la autocrítica, la exploración, el experimento, el conocimiento, de un sistema educativo que imita, que no crea. Y eso es un peligro que nosotros tenemos. Y es una debilidad que tenemos en ese plan acelerado de desarrollo integral hacia el Esequibo. ¿Dónde está la parte comunicacional? ¿Dónde está la estrategia comunicacional de ese plan? Fíjense el tiempo que nos ocupó aclarar la confusión de las 5 preguntas. Un pueblo que esté orgulloso de su historia no hubiese tenido dudas a unas preguntas tan obvias, pero había que explicar durante la campaña qué había sucedido con el bendito laudo arbitral, porque no solamente la juventud venezolana, más de un viejito desconocía eso.
Y eso no está bien. Eso dice que nosotros no conocemos nuestra historia, que no nos conocemos a nosotros mismos. Y si no nos conocemos, ¿cómo podemos decirle al mundo que nos respete? ¿Cómo decirle al mundo que nos comprenda? ¿Cómo decirle al mundo que entienda nuestra soberanía? Si nosotros no nos conocemos, no conocemos nuestra historia, no sabemos de dónde venimos. Por eso yo saludo el movimiento de historiadores. Están haciendo un esfuerzo con las uñas, están gritando en el desierto, contando las historias que hay que contar y buscando las historias nuevas que están sucediendo, que están en nuestras narices. Se lo digo yo a los alumnos míos en la UNEARTE. Si tú vas a seguir haciendo guiones, haciendo producciones, imitando las producciones de Netflix, es una pérdida de tiempo y una estupidez. Tienes que contar las historias que están en tus narices. Tienes que explorar las historias que están aquí a tu alrededor y que nadie está contando. Si no, no tiene sentido estudiar audiovisual y estudiar la UNEARTE y llamarse universidad experimental. Sería una contradicción enorme. Y entonces nosotros seguimos repitiendo contenidos, transmitiendo Hechizada, El Chavo del Ocho, La Casa de la Pradera, El Zorro, porque no somos capaces de producir nuestros propios contenidos. Es que ni siquiera nuestras propias telenovelas ya somos capaces de producir. La estrategia comunicacional es clave, porque toda guerra inicia en el campo de la comunicación y termina en el campo de la comunicación. Y el tema de la comunicación es vital en este momento. Y el mayor problema en el tema de la comunicación es que hay una mutación de la cultura comunicacional. Y entonces Venezuela cae en el error de tener una estrategia de una comunicación del siglo XIX. Y obviamente no te puedes comunicar. ¿Cómo tú le ibas a explicar a través de las redes sociales el laudo arbitral y el acuerdo de Ginebra a la juventud venezolana? Es ridículo, porque tú no lo puedes comprender por un TikTok, no lo puedes comprender por un Twitter, por un comentario en el Facebook, por un grupito de WhatsApp. Por eso la juventud venezolana desconoce todo eso. Tú tienes que buscar estrategias más agresivas, más personales, más cara a cara, de dimensión humana, de abordar al muchacho, de abordar al que desconoce la historia y apelar a una comunicación genuina, a una comunicación de verdad. Incluso la radio pierde esa dimensión humana, porque yo estoy aquí hablando, pero no tengo la oportunidad de ver tu reacción, de ver tus ojos, si me estás arrugando la cara, si estás frunciendo el ceño, o si estás roncando. A lo mejor te dejé dormido con esta habladera de paja. Pero en este momento es importante salir al encuentro de las personas, debatir, hablar y construir conocimiento. Eso también es comunicación. Eso es estrategia comunicacional. ¿Cómo es que no están abiertas todas las puertas para el debate? ¿Cómo es que no están abiertas todas las bibliotecas de todas las universidades, de todas las aulas para el debate? Es una gran jornada comunicacional que tenemos que desarrollar. Entonces pensamos que la comunicación está únicamente, yo no digo que esté mal, yo lo que digo es que no es suficiente porque la comunicación ha cambiado y se los voy a demostrar. Pero en este momento tenemos que profundizar, investigar más, explorar más cómo ha cambiado la comunicación de tal manera que lo que nosotros hacemos está retrasado en el tiempo, anacrónico en el tiempo. Entonces, este plan de desarrollo acelerado de atención integral en la Guayana Esequiba no va a funcionar si no hay una estrategia comunicacional. Y esa estrategia comunicacional nos obliga a demostrar ante el mundo nuestra razón. Métanse en YouTube y busquen el contenido Esequiba o Guayana Esequiba
y se van a dar cuenta que en función de contenidos y de captación de audiencia estamos perdiendo. Nos están bombardeando con estupideces. Una cantidad de youtubers que jamás han leído una historia en su vida quiere hablar y dar clases sin conocer la historia venezolana. Incluso hasta con buenas intenciones hay algunos que siguen cometiendo errores por desconocimiento. Y ahora el mundo ha cambiado tanto que la comunicación puede fingirse en el rostro de cualquier persona. Hay un concepto nuevo que llaman deepfake, creo que se pronuncia así. Probablemente usted no lo conozca, pero imagine usted que de pronto le llega en una aplicación de su móvil celular, le llega una información donde usted ve, por ejemplo, al presidente Nicolás Maduro o a algún alto funcionario del gobierno nacional diciendo cualquier disparate, diciendo alguna aberración o haciendo una acción delictiva, y usted quede indignado, desmoralizado y actúe en consecuencia, y resulta que eso es falso, que es mentira. La tecnología permite hacer esos nuevos fake news. La tecnología permite hacer ahora un tipo de fake news que le llaman deepfakes, y es un término que es la combinación de la palabra deep en inglés, que proviene de las tecnologías de learning, y de alguna manera lo combinan con fake, que significa falso. Es decir, es crear un término de esa nueva tecnología de manera artificial, de tecnología de aprendizaje profundo. ¿Y qué significa el deepfakes? Que, por ejemplo, usted puede agarrar el rostro de Chávez y con estas nuevas aplicaciones, esta nueva tecnología, se lo puede colocar encima de cualquier persona con la voz de Chávez, y usted va a ver a Chávez vivo haciendo cosas, diciendo cosas, y probablemente usted cree que es Chávez, y resulta que es tecnología, que pueden dibujar el rostro de Chávez en el rostro de cualquier persona y hacer ver que está vivo, que está haciendo cosas, y difundirlo como un fake news. Eso está de moda en el entretenimiento. La gente, por ociosidad, está agarrando los rostros de actores famosos y los está poniendo a decir cosas, y no son ellos, no son los actores. Eso está de alguna manera agarrando auge en el negocio de la pornografía. Agarran el rostro de cualquier mujer y se lo ponen a un cuerpo de una actriz porno, y pareciera que es esa mujer la que está haciendo el acto sexual. De hecho, en México se está buscando una legislación porque una de las principales víctimas de esa nueva tecnología son las mujeres. Ahora imagine usted que nos bombardeen con videos, con contenidos, con audios manipulados con esa tecnología del deepfake, y nos hagan ver a nosotros como unos invasores torturadores que están haciendo y diciendo cosas allí en Guyana. Eso ya se lo hicieron a Gaddafi. Es que yo no lo estoy inventando. En Gaddafi montaron la escena de la famosa plaza y montaron allí todo un escenario. Eso lo hicieron con los cascos blancos, fingiendo masacre. Lo hicieron ahora con Palestina. La batalla comunicacional es el primer campo de batalla de una guerra y el último.
Y nosotros no estamos preparados para eso. Si todavía hay gente buscando la imagen de 10 millones de venezolanos participando en un centro electoral, imagínense ustedes lo que va a creer esa pobre persona cuando le muestren un deepfake. Pero si todavía no lo he convencido, si todavía no lo he orientado un poco, le voy a colocar un audio y lo invito a que le busque en YouTube para que conozca el peligro de los llamados deepfakes y cómo debemos estar alerta en la estrategia comunicacional, porque se trata de una guerra. Poco a poco las plataformas de video se van llenando de deepfakes de famosos. Videos realizados mediante inteligencia artificial que los muestran haciendo o diciendo cosas que en la realidad nunca hicieron o dijeron. Los intercambios de caras son la forma más común de los fake, siendo uno de los ejemplos más conocidos el de Unreal Keanu Reeves, el canal oficial de deepfakes en TikTok para el protagonista de la saga John Wick, en el que lo vemos haciendo divertidos bailecitos, realizando la limpieza muy a su estilo, y hasta vestido como Santa Claus. Aunque parece ser él, es simplemente un deepfake. Pero no es el único artista con una cuenta irreal, porque sus creadores rusos presentaron una falsa película, donde lo vemos junto a Jason Statham, Margot Robbie y Robert Pattinson. Siguiendo con el querido actor, el canal de YouTube Notface Video Studio, que se especializa en deepfakes y tecnologías de redes neuronales, creó uno en el que apenas se puede distinguir del Keanu real, utilizando las herramientas MetaHuman de Unreal y Deepface Lab. El resultado es asombroso. Gracias a la democratización de la inteligencia artificial, el número de deepfakes en Internet entre 2018 y 2020 se ha duplicado cada 6 meses. Con aplicaciones y programas cada vez más fáciles de manejar, cualquier persona con acceso y un conocimiento básico de edición puede manipular o alterar una foto o video. Y mientras más hiperrealistas sean, mayor es el riesgo de engañar a los usuarios, como este video de Morgan Freeman, que realmente es increíble. Now, what do you see? El peligro radica en que si en lugar de solo destinarse para un sano entretenimiento, se utilice este tipo de tecnología para ser usada como una peligrosa arma política destinada a manipular la opinión pública en unas elecciones o desestabilizar los sistemas democráticos, como lo hizo el director Jordan Peele, reemplazando unas declaraciones de Barack Obama, o peor aún, para generar videos pornográficos como arma de venganza y para un uso malicioso en el terreno empresarial. Para suerte de los cibernautas, por ahora, el 62,7% de los videos que se crean tienen que ver con el entretenimiento y el arte, como el Museo de Dalí en Florida, que cuenta con un deepfake del pintor que presenta su arte y hasta se toma selfies con los visitantes. ¡Uh, la, la! En el 2016, los productores de la película Rogue One de Star Wars revivieron digitalmente al actor Peter Cushing. Y el año pasado, Mario Moreno Cantinflas saludaba a los cibernautas para una campaña en redes. Y en el Perú no nos quedamos atrás con el video en el que se revivió al periodista deportivo Daniel Peredo para una campaña nacional. Que quiero tanto, te pido que no te me unas aún, que te muevas por toda la cancha. Pero no solo son videos, porque en cuanto al audio, una de las aplicaciones más populares es FakeU, que utiliza inteligencia artificial para replicar las voces de políticos como el expresidente estadounidense Barack Obama y celebridades como el actor Arnold Schwarzenegger.
Solo tienes que escribir lo que quieres escuchar con su voz y listo. Gracias a ella, Mariano Clos, el famoso narrador deportivo, nos envió un saludo. ¿Cómo están? Mis amigos de Tech, te envío un gran saludo por este 2023. Que sigan los éxitos. Sí, al igual que los videos, estos deepfakes son muy divertidos, pero se pueden convertir en una amenaza real para la ciberseguridad, como pasó en el 2019 con una empresa de energía británica a la que robaron 220.000 euros recreando perfectamente la voz del director general. Y estos audiovisuales hiperrealistas también se pueden usar para extorsionar a usuarios anónimos, aprovechando lo que publican en sus redes sociales. A medida que la inteligencia artificial se vuelva cada vez más convincente al imitar la comunicación humana, lo más seguro es que estos ataques sean cada vez más comunes. Como vemos, gracias a la inteligencia artificial, cada vez parece más difícil detectar lo que es real y lo que no. Así que solo nos queda preguntarnos, ¿los deepfakes son un peligro para la sociedad? Well, at least in contemporary terms, it is not. Imaginen ustedes que seamos bombardeados con una gran cantidad de contenidos audiovisuales donde se aplique la tecnología del deepfake o del deep voice. Son dos tipos de tecnología. Una que falsifica el rostro de cualquier persona, incluso si está muerta, y lo hace parecer vivo. Y uno que falsifica su voz perfectamente. No necesitas un actor imitador que imite la voz de X personaje. La tecnología lo hace. En Brasil, recientemente, crearon una ley con inteligencia artificial, con lo que llaman el chat GPS. Pero imaginen ustedes que se use este tipo de tecnología para el mal, para agredir a Venezuela y hacernos presentar ante el mundo como unos invasores que están violando los derechos humanos de los guyaneses. Y nosotros no estamos preparados. Si todavía aquí en Venezuela hay gente que cae en la estafa de la venta de dólares clonándole su número de WhatsApp y lo hacen desde la cárcel, imagínense lo que pueden hacer los laboratorios que crearon estas tecnologías contra Venezuela. La comunicación ha cambiado. La comunicación está reviviendo muertos. La comunicación está justificando genocidios. Está cambiando la historia. La comunicación está agrediendo nuestra historia, nuestra identidad. Y nosotros no estamos legislando sobre eso, y no estamos investigando ni estudiando sobre eso, y no tenemos un plan ni una estrategia comunicacional. Ese video a través del deepfake que se hizo de Obama, si usted lo busca en YouTube, parece Obama de verdad. Y no es Obama, es una imagen falsa, artificial, creada a computadora. Esa huelga que presentaron los actores en Hollywood fue precisamente por eso, porque ellos perderían el trabajo. Si yo copio la imagen de cualquier actor famoso, Tom Cruise por ejemplo, yo puedo poner a Tom Cruise como protagonista de una película realizada en Venezuela sin pagarle al actor y sin que el actor pise Venezuela. Simplemente a través de la inteligencia artificial, de un deepfake, puedo poner a actuar a Tom Cruise a decir lo que a mí me dé la gana. Puedo poner incluso a un presidente, ponerlo a llorar, sin que ese presidente sea real. Y la gente se lo cree, porque nosotros tenemos una población todavía ingenua en la comunicación, que traga cualquier tipo de basura en las redes sociales, que se lo cree todo. Es nuestro talón de Aquiles, la comunicación. Por eso yo insisto, necesitamos una estrategia comunicacional. Lo que sucede en el tema de la tecnología lo podemos explorar. Cómo se viola de alguna manera la dignidad de las mujeres. Son las primeras.
En el 2018 se popularizó por un usuario de Reddit, que es una de estas aplicaciones, el uso de deepfakes en escenas de películas pornográficas de adultos. Y entonces le insertaban el rostro de actrices famosas como Emma Watson, como Natalie Portman, y entonces la gente pensaba que eran ellas las que estaban haciendo esas escenas porno. Y este tipo de videos pornográficos son de tecnología de fácil acceso. Cualquier niño de 15 años, de 13 años, de 12 años lo puede hacer. En México está sucediendo un fenómeno que ellos han llamado la ciberviolencia. ¿Cómo está multiplicándose la ciberviolencia en México? Y la inteligencia artificial que se está multiplicando en México se está convirtiendo en violencia digital contra las mujeres. Y Venezuela es un país inocente en materia comunicacional. Se lo traga todo, lo cree todo, es vulnerable. A pesar de los debates que hemos realizado, a pesar de todo lo que hemos aprendido, porque aquí en la historia de la humanidad se presentó el primer golpe mediático. Y sin embargo, todavía tenemos esa inocencia. Y estamos en guerra. No podemos seguir siendo tan incautos. Deberíamos estar debatiendo una legislación de violencia contra la violencia digital. Deberíamos estar regularizando lo de la inteligencia artificial y deberíamos estar preparados. Porque toda la mediática internacional está contra Venezuela. Eso no lo digo yo. En una oportunidad, más de 80 periódicos de todo el mundo, de Europa y América Latina, acordaron cartelizarse contra Venezuela. Eso no había sucedido nunca en la historia. Es decir, en Chile la industria mediática, la industria cultural se fue contra Allende, pero la de Chile. Pero resulta que ahora toda la mediática de Europa, toda la mediática de América Latina está contra Venezuela. No hay manera de que Venezuela pueda argumentar contra tantos voceros en contra. Pero cuando usted va a ver, es el mismo grupo económico que controla muchos medios de comunicación. Por eso cuando alguien dice referéndum no vinculante, usted va a escuchar en toda América Latina, en toda Europa, en todo Occidente, referéndum no vinculante, referéndum no vinculante, referéndum no vinculante, referéndum no vinculante, hasta que llegue un momento en el que venezolano se lo cree. Toda guerra inicia en el campo de la comunicación y termina en el campo de la comunicación. En los anuncios del presidente de la República el día de ayer estaba ausente una estrategia comunicacional. Y hasta ahora las estrategias comunicacionales del gobierno nacional han sido débiles, deficientes e ingenuas. Es una observación que humildemente nosotros estamos analizando porque es una realidad. Y el presidente lo ha afirmado en otros escenarios. Dios quiera que de alguna manera llegue este mensaje y se tomen medidas para estar prevenidos, porque guerra avisada no mata soldado. Y repito, toda guerra inicia en el campo de la comunicación y termina en el campo de la comunicación. Todavía Rusia está peleando la Segunda Guerra Mundial. Rusia está batallando contra Estados Unidos la narrativa de la Segunda Guerra Mundial. Resulta que Rusia ganó la Segunda Guerra Mundial y Estados Unidos sigue peleando para desconocer eso en su narrativa comunicacional, a través de su industria cultural. ¿Deberíamos nosotros aprender la lección? ¿Deberíamos nosotros investigar un poco más y tener alguna
estrategia preventiva para el escenario que se nos avecina? Yo creo que sí, yo creo que es importante, o por lo menos es uno de los aportes que queremos hacer. Llegamos al final de este cafecito con noticias. Confío, espero que les haya agradado, que les haya gustado. Y cuídense mucho, los quiero mucho. David Medina. Chao.